La Vida Consciente. Espero que se encuentren muy bien y con mucha energía. Mi nombre es Milko Granderán, yo soy economista, mindfulness practitioner, coach laboral de parejas, life bioenergético y transpersonal, tanatólogo, terapeuta holístico integral, speaker y podcaster con más de 17 años de experiencia. El día de hoy tengo un gran invitado. Les presento a Jack Viamote desde España. Él es cubano de nacimiento, abogado de profesión y emprendedor. Es un enamorado del desarrollo personal, ya que fue lo que lo llevó no solo a enamorarse de su trabajo, sino también a dar grandes y positivos saltos en su sector. Él es mentor de empresarios, profesionales ejecutivos, abogados y similares. También es podcaster que habla de negocios, mentalidad, innovación, emprendimiento y habilidades digitales. Acompaña a personas para ayudarlas a lograr sentirse mejor en el trabajo o cómo encontrar la vocación, entre otras cosas. Bienvenido, Jack. Hola Mirko, muchísimas gracias ante todo por invitarme aquí a tu podcast. Para mí es un gran placer y sobre todo con la esperanza de aportar un poquito de valor a tu audiencia, ¿no? Jack, comenzando directo al grano, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre ti, cómo comenzaste tu empresa, pero primero sobre ti, ¿no? Porque eres abogado, estás en Cuba, estás en España, y cómo comenzaste tu empresa, ¿no? Y a qué se dedica. Sí, por supuesto. Mira, yo si tengo que buscar tres palabras que me definen, yo siempre digo que soy migrante ante todo, emprendedor y abogado. Migrante porque al final, a los 17 años, yo me planteé un proceso migratorio, bueno, a nivel familiar realmente, que nos marcó mucho a todos, ¿no? Y esto fue uno de los primeros grandes golpes de la vida del que intentamos sacar muchos aprendizajes, ¿no? A pesar de que también, como no, vino aparejado de muchísimo dolor y muchos sacrificios a nivel familiar y personal. Emprendedor porque al final soy un apasionado de esa sensación que uno tiene cuando inicia un nuevo proyecto, ¿no? Esa adrenalina, esas ganas, esas ansias por sacar adelante, por materializar ese sueño. Y abogado porque es la carrera que elegí en la vida, ¿no? Yo siempre digo que llegué a la abogacía más por compatibilidad de habilidades que yo traía ya personalmente que por vocación, pero que me fui enamorando poco a poco de esta profesión a medida que también la fui conociendo y que yo me fui trabajando, ¿no? Y fui viendo cómo realmente se potenciaban determinadas características de mi personalidad y cómo esto podía ayudar a la sociedad y a los clientes, ¿no? Al final yo soy un convencido de que el derecho es una herramienta que ayuda al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Como toda herramienta, hay quien hace un mal uso de ella, pero bueno, yo siempre intento ver el lado positivo de las cosas y también el lado constructivo del derecho es maravilloso y muy bonito, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo, digamos que todo empezó cuando yo era pequeño, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy curiosa, en la eh, que realmente se metía muy dentro de todo tema nuevo que me interesase y que me llamase la atención. Y esa curiosidad fue despertando en mí determinadas habilidades, ¿no? Por ejemplo, mi primera experiencia laboral aquí en España fue como chofer en un parking que hacía de transfer llevando a las personas al aeropuerto. Y realmente lo disfruté mucho porque yo lo compatibilizaba con mis estudios de la abogacía, que en España tienes que hacer un máster de acceso a la abogacía para luego poder ejercer. Y durante la semana acudía a los estudios, a esa universidad, y en los fines de semana lo dedicaba íntegramente a trabajar. Pero este trabajo me permitió desarrollar mucho unas habilidades que ya yo traía, que eran la comunicación, ¿no? Siempre me ha encantado escuchar a las personas, sobre todo escuchar y aprender de ellas y luego empatizar con ellas, ¿no? De ahí ya verás que luego viene mi podcast, pero yo creo que ahí estuvo ese germen, ¿no? Nació ahí. Y luego, te decía lo de mi infancia porque yo siempre fui un apasionado de la tecnología y de la innovación y desde muy pequeño fui desarrollando esas habilidades en temas de informática, de hardware, manualidades, etcétera. Y esto luego, después de haber yo terminado el máster de ascenso a la abogacía, me permitió acceder a una oportunidad que hubo en el Banco Santander, que creo que es conocido mundialmente, trabajando de soporte informático, a pesar de que yo justo me había graduado de abogado. Eh, Soporte informático.
De soporte informático, sí, técnico de soporte informático. Y esto muchas personas me preguntan, pero ¿y cómo? Dice, bueno, realmente cuando uno ha trabajado determinadas habilidades a lo largo de su vida, puede, digamos, acceder a un mayor abanico de oportunidades, ¿no? Entonces yo tenía unos compañeros que trabajaban ya en este lugar, había una vacante, a mí siempre me ha traído mucho este mundo y yo con toda la humildad me preparé para las pruebas digamos, de acceso a esta vacante de recursos humanos y las pasé, estuve unos 5 o 6 meses trabajando allí, muy contento, digamos, concretando y materializando un sueño que tenía de pequeño, que era poder trabajar también de temas informáticos. Y dejé ese trabajo porque me surgió una oportunidad muy interesante en un despacho de abogados muy bueno de Madrid. Y quería yo perseguir también digamos, ese romanticismo de dedicarte a la profesión que tú habías estudiado, ¿no? En este caso que yo había estudiado. Esto fue un paso duro porque el mundo del derecho es un mundo muy retador. El ejercicio de la abogacía, creo que eso es universal. Es un mundo que te requiere muchos sacrificios a nivel personal, familiar, a nivel físico, mental. La abogacía de primer nivel es muy estresante. Eso creo que tú lo sabrás bien, siendo también economista, cómo trabajan las consultoras, etcétera, es muy similar. Correcto. Y realmente fueron unos años de mi vida muy intensos, ¿no? Que me llevaron a replantearme muchas cosas, a analizar muchas cosas de mi vida y también a crecerme ante determinadas circunstancias, ¿no? Yo recuerdo que el salto en tema de calidad de vida, digamos el salto a peor, fue muy grande, de venir de técnico de soporte informático a abogado. Las largas horas eran prácticamente diarias, el nivel de estrés, el nivel de, digamos, sacrificio personal y familiar era muy alto, pero esto en ese momento yo me lo tomé como una oportunidad para ir desarrollándome a nivel de mentalidad y a nivel, no sé, estructural, ¿no? Es que al final uno tiene que, cuando se enfrenta con este tipo de retos, no siempre tiene la oportunidad de sacar lo mejor de ellos, ¿no? Donde sí que hubo un salto significativo fue cuando yo entendí que mi forma de diferenciarme dentro del propio ecosistema de la abogacía, por ejemplo, era ir trabajando mi desarrollo personal. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja las habilidades comunicativas, cuando uno trabaja la escritura, cuando uno copywriting, cuando uno empieza a ir a eventos de networking, cuando uno trabaja sus habilidades digitales, etcétera, empiezas a diferenciarte un poco de tus colegas de profesión que estrictamente se han ceñido a hacer el camino de lo que debería ser, ¿no? Estudiar derecho, haces máster, empiezas a trabajar en un despacho, pero no explotas, por decirlo de alguna forma, esas habilidades que necesitas para realmente hacer la diferencia, ¿no? Tengo un gran mentor que se llama Antonio Serrano, que fue director de un del máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías que yo cursé en Madrid, una muy buena escuela de negocios, que él siempre a sus alumnos en la primera clase lo que les pregunta es en qué se diferencian unos de otros, ¿no? Porque al final él nos hace como una especie de ejercicio grupal muy interesante, que empieza preguntando cuántos de los que están en la sala han estudiado Derecho. Obviamente todos levantamos la mano. ¿Cuántos han estudiado máster de acceso a la abogacía? Obvio, todos vuelven a levantar la mano. ¿Cuántos hablan inglés? Todos levantan la mano. Y al final, la sorpresa es que pregunta, bueno, ¿y en qué sois diferentes, no? Si todos han hecho lo mismo. Entonces, el gran aprendizaje aquí es que el ser diferente está en el saber desarrollar las habilidades intrínsecas que uno traiga, ¿no? No tenemos que ser necesariamente buenos en todo, pero sí que tenemos determinadas cosas innatas que se pueden ir desarrollando y que te pueden ir haciendo diferente. Entonces yo me di cuenta de esto, principalmente en tiempos de pandemia, que me volví un fanático de los podcasts, escuchaba muchísimos podcasts, cuando podía salir a caminar con mi perro, en España te permitían salir a pasear al perro, y entendí que podía explotar mis habilidades comunicativas
comunicativas, que para mí era algo que disfrutaba mucho, el conversar, el empatizar con las personas. Y entendí que podía empezar en el mundo del podcasting, ¿no? Eh, esto no vino de la noche a la mañana, ¿no? Esto vino acompañado de un trabajo personal muy interesante, muy profundo, ¿no? En que yo obviamente me rodeé de profesionales como coaches, como terapeutas, psicólogos, y me permitió ir afrontando esos miedos que toda persona tiene, ¿no? El miedo al fracaso, tan ya manido síndrome del impostor, y el miedo a no ser suficiente, ¿no? A realmente no hacer algo que marcase un antes y un después. Pero al final, uno entiende que todo valor que uno pueda aportar a la otra persona, uno nunca sabe si una palabra le puede cambiar la vida a alguien, ¿no? Y una de las preguntas que hago en uno de mis podcasts, en Migramos, es, siempre le pregunto al entrevistado si a él le han salvado la vida o él ha salvado la vida a alguien, ¿no? Y las respuestas han sido disímiles, porque cada uno recibe esa pregunta de una forma distinta, ¿no? Hay quien lo toma un poco más literal, hay quien lo toma un poco más espiritual, pero toda pregunta es válida, ¿no? Y sobre todo a veces uno le salva la vida a otra persona con un consejo, con un abrazo. Eso te iba a decir, ¿no? Que a veces no sabemos que una palabra, puede ser ni siquiera un consejo, una palabra salva de alguna forma, como tú dices, una persona, posiblemente con el mismo hecho de escucharlo, o escucharla. Y no sabes el impacto, que a veces no llegas a saber, el impacto que puede tener, ¿no? Me imagino que te ha pasado que a veces viene y te lo agradecen, ¿no? Y es como que gracias a ti o gracias a ese consejo, digo, y a veces ni siquiera te diste cuenta que lo que hiciste, simplemente lo hiciste por esa voluntad, por querer ayudar, o simplemente por eso, querer ayudarla y lo escuchaste en ese momento que necesitaba. Así es. Así mismo es. Y bueno, esto para mí ha sido muy importante, ¿no? Y sobre todo ha sido el motor para que yo sacase esos 3 podcasts, ¿no? Migramos, está muy enfocado en el mundo de la migración, como indica el nombre, ¿no? Buscamos un nombre que fuese muy directo y que las personas identificasen enseguida de qué íbamos a hablar. Y el motivo detrás de este podcast no es más que intentar aportar a toda persona que se esté enfrentando a un proceso de migración, ya sea hacia otro país como dentro de su propio país, que muchas veces ocurre, darle estas herramientas que a lo mejor yo hubiese querido tener cuando me enfrenté a ese proceso, ¿no? Tener ciertos referentes, entender la experiencia vital de personas que ya han pasado por ese camino, ¿no? Y que en mayor o menor medida han tenido éxito, y sobre todo que las personas entiendan que cada uno tiene su propio concepto de éxito, que eso es algo muy interesante, ¿no? Al final, éxito no siempre está ligado al tema económico o patrimonial, sino muchas veces éxito de hecho, la mayoría de ocasiones está ligado a algo emocional, no a un bienestar general que tú consigas a través de ese proceso. Pero hay una diferencia, ¿no? Detrás de todo eso, Jack, ¿no? De que éxito igual o a un tema material, ¿no? O sea, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Si no, lo voy a poner simple, ¿no? Es como decir, ¿no? Tengo éxito porque tengo el carro del año, porque me compré la casa, pero siempre ligado a un objeto, algo material, ¿no? Sí, pero digo, y concuerdo contigo, es una parte. Hay gente que lo creerá de esa manera, es válido. Pero el éxito también se mide de muchas otras formas. Hay un componente emocional. O sea, ¿cómo no te vas a sentir exitoso o bien contigo mismo si logras X? Pero no significa que no se transforma en algo material. Pero tú lo has desarrollado, tú te sientes mejor. Hay una evolución de parte de ti. ¿No es éxito? No, entonces es como que tiene ese otro componente, ¿no? Pero siento que se ha creado esta creencia, pues no, y se ha ligado mucho a decir éxito igual material. Así es. Y si no, no es. Bueno, yo creo que también Hollywood ha hecho mucho daño, ¿no? Y también los referentes que hemos tenido a lo largo de la historia, creo que el sistema, yo no soy un abanderado de la crítica hacia el sistema educativo, pero sí que es cierto que creo
no se ha potenciado lo suficiente esa otra parte, ¿no? de la historia. Lo que siempre, casi todas las sociedades tienen en común que te inculcan eso desde muy pequeño, ¿no? El éxito es esto. Y creo que hoy en día está ocurriendo un despertar que es muy interesante, ¿no? Yo creo que hay que siempre buscar el equilibrio, pero sobre todo que prime el bienestar emocional que es tan importante hoy en día, ¿no? Te decía de Migramos, que es mi proyecto más personal y emocional, porque me toca directamente por mi propio proceso migratorio. Y realmente es transformador escuchar a las personas que se entrevistan, ¿no? Luego me di cuenta de que podía aportar humildemente, ¿no? al mundo de corporativo, como se le suele decir en América. Y saqué, haz algo con esto, que es un podcast, decíamos que es un podcast legal, que no habla de leyes, porque realmente hablamos de muchas otras cosas y hablamos de estas soft skills que te comentaba antes, que son tan necesarias para realmente diferenciarte, y más allá de diferenciarte desde un punto de vista competitivo, diferenciarte desde un punto de vista interno, de que tú también te identifiques con las cosas que a ti se te dan bien, que tú eres bueno y desarrolles determinadas habilidades y que desde ahí sea que puedas aportar valor de una mejor forma, ¿no? De una forma más bonita. Ahí también entra... En ese tema, perdón que te interrumpa ahí, Jack. Sí. No sé si te ha pasado o has sentido cuando has entrevistado personas o en tu día a día, aparte de ese miedo quizás, siento que de alguna forma, directa, o consciente o inconscientemente, mejor dicho, existe la comparación, ¿no? Puedes decir, no soy tan bueno. Entonces no reconocen esa habilidad que sí tiene. Ok, yo siempre digo, ¿no? ¿Se puede desarrollar más? Sí, claro. Hay personas que obviamente la tienen mucho más desarrolladas por cuestiones de experiencia o simplemente llegan al punto de un don. Porque hay gente que nace con ciertos dones, perfecto, pero no le sirve nada de tener ese don si no lo ha desarrollado. Así es. Está mucho más avanzado que cualquier otra persona. Pero, y les pongo, y siempre lo traigo un poco al tema del fútbol, ¿no? O sea, Messi tiene un don, definitivamente. Pero no simplemente él lo pusieron y ya es lo que es ahorita. Había un desarrollo personal, obviamente. Había un trabajo muy fuerte para lograr eso, para explotar ese don. Que comenzó quizás 4 escalones más arriba de cualquier otra persona, porque tenía ese don, sí. Ahora, si él no lo hubiera desarrollado, quizás el resto de futbolistas hubieran llegado a esos 4 escalones, sí, claro. Y no, él no explotó ese desarrollo. Pero volviendo al tema, siento que existe esa comparación y esa comparación hace que como que te minimices. Son creencias, definitivamente, ¿no? Pero te minimiza, ¿no? Entonces yo no soy como Jack o no tengo eso como Jack, entonces yo no soy. Y te la crees, ¿no? Y cada vez, justamente desde muy niño, la vas repitiendo. Entonces no soy bueno, no soy creativo, no soy, o no soy capaz, ¿no? Entonces, a la edad adulta, tú estás convencidísimo que no eres capaz. ¿Y cuánto daño hace eso, no? Antes de entrar a grabar, del autosabotaje. Creo que eso es un punto muy importante que conlleva un trabajo personal muy fuerte, ¿no? Al final, yo lo que intento en este podcast es dar variedad de opciones, porque todos tenemos talentos diferentes. Y a lo mejor, aunque no los hayamos trabajado, sabemos o algo intuimos en la mayoría de ocasiones por donde más o menos se nos da bien. Y no se trata de ser Messi. No se puede siempre, hay que tener una competitividad sana, ¿no? Quiero decir, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, y yo soy un firme convencido de que por muy poco valor que aportes al mundo, aportar algo de valor ya hace la diferencia, ¿no? Es como las personas que dicen, bueno, pero tú ¿por qué reciclas si la mayoría de personas no reciclan? Bueno, si todo el mundo pensara de la misma forma, pues bien vamos, ¿no? Como decimos aquí en España. Entonces, uno tiene que primero barrer su casa, barrer su pedacito y dar ejemplo desde ahí, ¿no? Yo creo que eso inspira muchas veces a crear ya digamos, un movimiento más de comunidad, ¿no? Y al final, aunque uno no lo crea, muchas veces inspira a otro, a un vecino, a un compañero, a que dé ese paso, ¿no? A que realmente pierda el miedo a mostrarse y a potenciar esas habilidades que tiene, ¿no?
Y, al- Al final y no sabes hablar el impacto que puedes tener, pues, ¿no? Justamente con eso, ¿no? O sea, no, nunca, yo soy un convencido de que nunca minimizarte, porque no sabes lo que tus acciones, el impacto que puede tener en una o más personas. Quizás en ese momento no lo veas, sí, puede pasar que en ese momento no lo veas, pero, y quizás hasta nunca lo sepas, pero no significa que no has tenido un impacto. Sobre todo si crees en eso, crees en ti, crees en esa habilidad y lo estás haciendo, si quieres verlo hasta desprendido, de una manera muy desprendida, yo estoy seguro que va a tener un impacto. O sea, a veces no es tan visible, no lo llegas quizás a saber, pero justamente vivimos en un mundo tan, y somos personas, que buscamos esa interrelación, no vives en una isla justamente solo. Entonces, a mí me ha pasado, no sé, me imagino que a ti también, que a veces yo estando acá y con personas que están kilómetros de distancia, simplemente a veces una acción que pude haber hecho, que digamos, me pareció algo normal, algo ni siquiera en este modo sesión coaching o sesión terapeuta, y después la persona después de meses lo reconoció y encima comenzó a hacer acciones que ni siquiera yo le había pedido, simplemente le nació hacerlo. Ahí está el así es, impacto. así es. Y cuán importante es el tener cierta, quiero decir, no compasión. Quiero decir, voy a decir cierta compasión, pero lo que quiero realmente expresar es el mirarse uno al espejo con cariño, ¿no? El verse con todos los, digamos, defectos y virtudes, con todo lo que te compone, ¿no? Y tener la humildad de querer trabajar en ti mismo. Esto del desarrollo personal, hay quien lo ve como algo esotérico, y yo realmente lo bajo mucha tierra, ¿no? Al final, todos necesitamos trabajar, ¿no? Y de ahí viene, para terminarte la historia, ahí viene eh, el motivo, ese es el germen que dio luz a que luego yo crease Siete Lunes, Siete Miedos, porque yo era una persona llena de miedos a eh, comunicar mal, a no aportar valor, a hacer el ridículo, a, digamos, a no ser suficiente, a muchísimas cuestiones que me retaban a nivel muy interno y que muchas veces yo no las extrovertía, ¿no? Por la presión social en muchísimos casos, ¿no? Eh, y me di cuenta de que la única forma que uno tiene de realmente estar en paz consigo mismo y aportar ese valor intrínseco que uno trae, sea mucho, sea poco, eso como hemos hecho antes es un poco irrelevante, siempre, todo valor es valor, y eso mi socia en los emprendimientos dice que siempre mejor es mejor, y si te pones a filosofar alrededor de esa frase, mejor no es menos, mejor no es eh, peor, mejor es simplemente mejor, y intentar hacerlo mejor, intentar ser mejor, siempre tiene un resultado positivo, ¿no? Entonces de ahí nació Siete Lunes, Siete Miedos, de mi propio proceso personal, que no solo fue de acudir a estas sesiones con terapeutas, con coaches, con psicólogos, sino también de hacer determinadas actividades presenciales, físicas, que te retaran y que te obligaran a enfrentarte a un reto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que dos actividades que me marcaron mucho, y una fue que me invitaron a que probase la escalada, por esa sensación de reto y de superación que te da el ir subiendo a determinada altura, ¿no? Es un ejercicio muy interesante porque tú vas viendo el progreso, vas subiendo, y luego cuando miras abajo también te das cuenta, ¿no? De esa evolución que has tenido. Y es retador. Y eso me gustó mucho. Y otro que también me marcó fue el boxeo, ¿no? Que es un ejercicio que te obliga a estar muy presente, te obliga digamos, a un esfuerzo físico superior. Cuando lo pruebas te das cuenta de que es muy intenso. Y, y también a tener a relacionarte bien con tu adversario, ¿no? En este sentido, de una forma competitiva pero sana. Y eso creo que en el mundo del emprendimiento es fundamental. Perdóname si me extiendo mucho, yo te decía que yo me gusta mucho conversar, y para mí esto es como estar
tú que has vivido aquí en España un tiempo, para mí es como estar en un bar hablando con un amigo, ¿no? Yo siempre me gusta, sobre todo, entrar en la parte emocional de las cosas. Creo que somos seres muy emocionales y que al final lo que nos distingue y lo que nos hace diferentes es eso, ¿no? Lo que realmente llevamos dentro. Ahora, dentro de lo que estábamos conversando, ¿no? Ahora hablabas también de todo ese tema del derecho. ¿Cómo, cómo se mezcla, pues, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, el derecho, el tema ahora de las tecnologías, este derecho digital, con también el desarrollo personal, pues, ¿no? Porque obviamente cada vez la tecnología está avanzando mucho más rápido. Ahora todo el mundo, y lo he escuchado, y ahí va un poco la idea, lo quiero conversar contigo, es que he escuchado mucho miedo cuando salió eso de la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente siempre hay una parte que le tiene miedo cuando es un cambio tan fuerte, pues, ¿no? Es parte de la evolución. Yo soy convencido de que para mí no es un miedo, hay que saber utilizarlo, obviamente, pero ya he visto esos cambios. Entonces, yo lo hago recordar, oye, definitivamente un cambio tan fuerte, definitivamente va a traer muchas cosas. Y una de ellas es que sí va a llegar a morir ciertos puestos, digamos, tradicionales, sí, claro, pero automáticamente como se mueren unos, nacen otros, Exactamente. unos nuevos. Ahí viene la parte de adaptación, ahí viene la parte de flexibilidad que hay que tener. Entonces, es como que yo creo que, no sé si tú, pero una de las tantas, ¿no? Decir, ok, esa es parte de tu desarrollo, de justamente adaptarte a eso. Nos ha tocado, ¿no? Esos cambios, ¿no? Quizás, obviamente, de acá, los que nazcan de acá para adelante, ¿no? Va a ser algo normal. Es como que un niño ahorita tú le des un iPhone y le parece algo normal. Pero a tu papá, pues, les cuesta, porque no nacieron con eso. ¿Te adaptas o no? Sí. ¿Cómo lo has visto? ¿O cuál es el enfoque que tú tienes justamente ahora en el tema, más que sobre tu carrera, ¿no? Como abogado, o viendo este derecho digital, si se puede decir, o cómo sería este derecho digital, y cómo ves con ese tema de las nuevas tecnologías, y y cómo este desarrollo personal te impacta, pues, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero, hacer una especie de analogía, ¿no? Al final, estamos ahora viviendo algo parecido de lo que se vivió cuando la revolución industrial, ¿no? Al final, antes había muchísimos trabajos que lo desarrollaban humanos de forma manual. Y luego con la revolución industrial vino un cambio radical en el cual la humanidad dio un salto cualitativo en términos de calidad de vida, productiva, tecnología, etcétera, ¿no? En aquel entonces estoy seguro de que se vivió a nivel social una sensación similar en cuanto a pánico de que se perdiesen muchísimos trabajos, como de hecho ocurrió. ¿Qué pasa? Que luego la sociedad se va adaptando, ¿no? Y el mercado se va transformando hacia otro lugar, ¿no? Y empiezan a surgir otras nuevas profesiones y otro tipo de, digamos, labores en las que el ser humano cobra mayor significado, ¿no? Hay varias corrientes alrededor de todo este tema de la inteligencia artificial y cierto que hay mucho temor y lo entiendo, pero corriendo el riesgo de quizás ser demasiado generalista, porque seguramente haya muchas particularidades, pero yo soy de los que creen que aquellas profesiones o aquellos trabajos que realmente se sustituyen por la inteligencia artificial seguramente son tareas que nunca debieron haber sido realizadas por humanos porque no se aporta realmente valor. ¿Dónde aportamos valor? Bueno, yo creo que aportamos valor en todo aquello que precisamente nos hace humanos, ¿no? Valga la redundancia, en las tareas más creativas, en la empatía, en aquello del sentido común, ¿no? De conectar con otros y del ayudar desde la bondad y de la generosidad, ¿no? Pero sobre todo en términos creativos creo que es fundamental. Donde interviene un humano en términos de empatía,
es muy difícil limitarlo, ¿no?